ir para comenzar con esta jornada que corresponde al 1 de junio de 2023. Bueno, acá hemos estado abordando bastante en relación ya directamente al tema de violencia hacia la mujer basada en el género. Y hemos ido trabajando de una forma secuencial. Si ustedes se dan cuenta, todo está interrelacionado, y para poder comprender realmente cómo se conceptualiza y cómo vamos a interpretar esta conceptualización de la violencia hacia la mujer en razón de su género, necesariamente debemos de haber comprendido todos los conceptos anteriores que hemos trabajado. Eso es básico, y nos centramos bastante en esta primera parte, porque debemos de lograr diferenciar eh, y lograr también argumentar por qué existe violencia hacia la mujer en razón de su género. Siempre tenemos muchas preguntas, o nos hacen muchas preguntas en torno a que la violencia no tiene género, o que la violencia es tanto hacia hombres como hacia mujeres, y que por lo tanto no podemos hacer ninguna distinción. Pero a través de lo que hemos estado analizando, ustedes se han ido dando cuenta que realmente sí existe una diferencia, y que esa diferencia precisamente son las relaciones desiguales de poder que hay entre mujeres y hombres, en donde se ha naturalizado la superioridad del hombre y la subordinación de la mujer. Por lo tanto, históricamente se ha considerado que el hombre tiene autoridad en relación a decidir sobre la mujer en todos los ámbitos de su vida, en todos los aspectos, y que por lo tanto esa autoridad que tiene le da precisamente la legitimidad de ejercer el poder. Y ese poder no solo se ejerce no solo se ejerce imponiendo su autoridad, ¿verdad? A través de aspectos que hemos tenido o que hemos normalizado, sino, ¿verdad?, a través del ejercicio de la violencia, tanto de forma sutil, como lo hemos ido comprendiendo, como pues de una forma explícita. Es importante que logremos comprender todos esos aspectos de los que hemos hablado, porque eso, como les digo, permite precisamente que identifiquemos ¿cuál es esa diferencia? Cuando hablamos de violencia hacia la mujer basada en el género, que comprendamos la misma dinámica de la violencia, y además comprendamos otro aspecto tan importante como es el continuum de la violencia. Así que ahora quiero escucharles, y en el curso también de lo que vamos a ir desarrollando en la jornada, también vamos a ir conversando sobre las estadísticas y los casos que ustedes fueron encontrando en su pequeño ejercicio del martes pasado. Así que a partir de todo lo que hemos visto, ¿quién puede opinar de cuál es su concepto, o cómo interpreta más bien? Porque aquí no estamos hablando que vamos a hacer una conceptualización teórica así muy elaborada, sino de cómo lo vamos a interpretar. Entonces, ¿qué entendemos por la violencia hacia la mujer basada en el género, o en razón de su género? Veamos quién inicia. Por acá ya tenemos conectadas a varios, y por ahí Carlos solo nos está indicando, entendería yo que tiene algún problemita.
Sí, está indicando que tiene un problema de salud. No hay ningún problema, Carlos. Cualquier participación, ya sabe usted que lo puede hacer a través de acá del chat si no puede hablar. Pero sí tiene la manita levantada. Díganos. Maestra, buenas noches. No, no, Carlos, no, ni se Sí, preocupe por hablar, apenas está bien afónico. sí, estoy mal de la garganta, así que se me hace imposible participar hoy en esta sesión. Bueno, no se preocupe, Carlos, Gracias, no hay ningún maestra. problema. Gracias. Vamos a extrañar sus participaciones también, pero las puede hacer a través del chat. Ok, gracias, Veamos, maestra. Gracias. Normita, por ahí, ya que pues con tanto entusiasmo y me entusiasma usted también a mí, me transmite su entusiasmo para desarrollar la jornada. Cuéntenos usted cómo interpreta la violencia hacia la mujer basada en el género. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, magistrada. Estaba observando que usted dejó que estudiáramos un poquito y desde el 2018 en adelante decía usted que deberíamos de buscar información y yo recababa información de que del 2018 a la fecha había 1.426 denuncias por la violencia intrafamiliar que se recibían en los diferentes centros como la PNC, y mencionaba de que pues eran entes donde recibían, pero que muchas veces, eh, bueno, lo que en sí usted acaba de preguntar es cómo nosotros vemos la violencia de género y estamos sabedores que a diario nosotros recibimos este tipo de situaciones en los hogares, vemos también familiares ante esta situación, que lo mirábamos natural, sí, lo mirábamos natural, que otras personas todavía lo ven natural, sí lo ven natural. ¿Por qué? Porque para poderlo ver desde un punto de vista con una distintiva diferente, tendrían que abogar, tendrían que llegar así como nosotros que estamos estudiando la igualdad de género. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Falta de información, falta de acción. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy ya tenemos el conocimiento, tendríamos que ser la voz, correr la voz para que nuestros vecinas, nuestro prima, nuestra amiga, que llámese como sea, que esté en estas dificultades, nosotros debemos de hacerle la diferencia porque yo creo que ya lo ven algo como natural. Ya ven como voy manejando, solo me voy a parquear un ratito. Entonces me voy a parquear porque voy a hacer más. Entonces, lo mirábamos. Cuando decíamos que las denuncias las hacemos a través de los entes como la PNC, uno de los casos que se registra fue de feminicidio, de parejas, de compañeros de vida que han sido, ¿cómo decirle? Víctimas de golpes, víctimas de amedrentaciones, víctimas de agresiones físicas, verbales, psicológicas. Entonces, hay un rango de edades donde la mayoría de casos de violencia intrafamiliar corresponden a mujeres entre edades. Me llamaba la atención esto, fíjese, con respecto a la entidad de las mujeres de 18 a 30 años. Y usted nos mandó a decir que buscáramos información de este tipo cuando yo me metí a buscar algunos casos que se habían dado aquí en el país, mi gran sorpresa fue que yo encontré a una amiga y una hacía grandes rasgos, como un nombre ficticio que le ponen Delmi, decía que el silencio de ella estaba tan aferrada a la familia tradicional que ella creía que eso era algo tan natural, que a la larga de tanto que padeció, de tanto golpe, hoy padece de la columna.
Manifestaba otra muchacha que decía que cada vez era peor, que los golpes eran peor, que cada día los golpes eran mayores. Comenzó con golpes de mano y luego terminó con golpes de pistola. Entonces, y me encuentro acá con la que yo la conocí a ella y la conozco. Y le voy a leer más o menos como dice, yo me di cuenta cuando comenzó el círculo de violencia en mi matrimonio. Al principio pensé que era parte del ser del matrimonio. Él se enojaba cuando no lavaba la ropa o cuando no cocinaba el arroz como a él como lo hacía su mamá. Creí que esas cosas eran normales y a veces algunas mujeres me decían que yo tenía que hacer todo para que mi esposo estuviera contento o para que no se enojara. En estas cosas normales fueron corriendo, estas situaciones fueron creciendo, después iban acompañadas de gritos, insultos, menosprecio. Llegó el momento tan difícil, dice ella, que cuando nació mi primer hijo sentí vergüenza porque él aún así me manipulaba y yo sentía que pues a veces no quería, pero el costo de que yo no quería era que él me pegaba en mi estómago y él me decía que yo no valía nada. Ante este círculo, un día se acercó una mujer de una organización y le dijo que eso no era amor, que eso era violencia de género, de intrafamiliar. Ahí entendió que ella sabía que si no se salía, ella iba a ser otra víctima de un feminicidio. A pesar de eso, yo supe darme cuenta, pero yo sabía que al terminar esa relación iba a perder a mi hijo. Y así fue. Yo perdí a mi hijo, dice ella, y lo perdí y aún todavía lo añoro. Pero si yo no me hubiese salido esa noche, hoy sería una más de las mujeres asesinadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver la diferencia? Yo cuando usted nos mandó a investigar me sorprendí verla a ella. Y hay veces uno a la par tiene de esta que son, pero por pena no decimos, por pena no hablamos, por pena nos quedamos callados. Entonces, ¿cuál es la diferencia que debemos de nosotros de notar en que hay mujeres que llegan golpeadas a nuestros trabajos, que hay mujeres que llegan, que si un hombre les grita, ellas como que se quedan calladas? Esa es una muestra más de que las mujeres vienen a someterse por temor a un feminicidio o peor aún, a perder un matrimonio que prácticamente no es matrimonio. Gracias, excelencia. Muchas gracias, Normita. Y como en cada una de las sesiones, tenemos situaciones de las que hablamos que nos impresionan, porque como usted lo menciona, de repente esto lo hemos naturalizado tanto, pensamos que tantas cuestiones de violencia que las asumimos como normales e incluso de esa forma también vemos las situaciones propias y las situaciones que viven los demás. Y ahora que usted se encuentra en este ejercicio y en esta dinámica de estudio, va a revisar las noticias y encuentra una persona conocida, una amiga, realmente impresiona, ¿no? Porque puede ser que en un momento, digamos, esto yo no lo vi y la conozco tanto o me he dado cuenta de su vida, pero empezamos a analizar o atar cabos, como decimos, y empezamos a ver que realmente sí, lo que observábamos o las señales que no veíamos eran situaciones de violencia. Y muy importante, muy interesante también lo que comenta usted a partir de la noticia. Y la idea de que ustedes fuesen quienes revisaran esas noticias, quienes las ubicaran, las leyeran y las comentáramos, es precisamente que ustedes lograran visualizar, ¿verdad? Cómo se está dando esta situación y que las personas a las que nos estamos refiriendo son eso, son personas, son mujeres que son o que han sido víctimas de violencia. Jessica, ¿tiene la palabra, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo estaba revisando pues las estadísticas de las páginas que nos recomendó
Y estaba pues viendo el incremento de la violencia que hubo durante el año de la pandemia, ¿verdad? Y Sí, el considerable eh, disminución que ha tenido en estos años posteriores. Lo que confirma de que los mayores actos de violencia se dan eh, en la intimidad de los hogares, porque la violencia de género siempre se potencializa y se refleja siempre desde la familia, ¿verdad? Entonces, pues también estaba revisando las estadísticas de los lugares donde las mujeres son más violentadas y siempre es en el interior de su casa. Bueno, pues nada más, pues reiterar que se reitera, ¿verdad? Que la convivencia dentro del hogar es el lugar donde donde mayormente las mujeres sufrimos violencia doméstica, donde se dan el reflejo de la violencia intrafamiliar y por ende la violencia de género, ¿verdad? Eso nada más. muchas gracias, Jessica. ¿Quién más? Por ahí está Elena. Milagro también. Gloria ya está conectada. Patricia. Zaira está también por ahí. Sí, Zaira, por favor. Sí, respecto a la pregunta, pues he podido investigar un poco sobre el tema. Estábamos viendo, ¿verdad? Y la violencia de género, cómo se relaciona también con la violencia intrafamiliar. Respecto a la pregunta que usted decía al inicio, pues sabemos que la violencia contra la mujer, pues para mí es toda tipo de acción, ¿verdad? Que menoscabe la integridad física, sexual o psicológica, incluso económica, pues de la mujer. Y pues la principal característica es pues que exista esa relación de subordinación y poder que son ejercidas por parte de los hombres, en las cuales pues someten a su dominio a las mujeres. Y pues como hemos visto, la violencia, como he dicho, se encuentra pues sumamente relacionada con la violencia intrafamiliar, pues es precisamente en el hogar donde la mayor parte de víctimas siempre son mujeres, ¿verdad? Ya sea por su pareja, también es frecuente pues que muchos padres abusen de sus hijas, entonces de todo tipo de violencia, ¿verdad? Es que son víctimas las mujeres. Me llamaba la atención, estaba viendo las estadísticas, según datos de Fiscalía, de enero a mayo de 2021 se registraron 3.619 casos de delitos de violencia contra las mujeres. Entonces son pues estadísticas bien alarmantes. Sin duda pues se tiene un alto índice. Igual de enero de 2019 a 25 de octubre de 2022 se registraron 65 feminicidios cometidos por parte de la pareja. Pues sabemos que la mayoría pues se da en esa situación de, existe una relación sentimental en la mayoría de casos. Entonces, pues para mí eso entendería como violencia de género, ¿verdad? Que es por su condición precisamente de ser mujer. Y también, pues en cuanto a los casos, revisaba pues varios feminicidios que han ocurrido, como el que fue muy sonado en 2021, el caso de Flor García, ¿verdad? Que pues su propia pareja pues asesinó, ¿verdad? A ella y se determinó, según la investigación, que existió un ciclo de violencia, violencia psicológica, violencia económica, ¿verdad? Entonces, y así como ese, hay muchos casos más en las que en las parejas, pues al, ¿cómo se llama? Al tener, pues, no tener ese control sobre la mujer y a esta salirse de el rol que le ha asignado, pues, la sociedad a la mujer, pues, se vuelven violentos, agrediéndolos de todo tipo de forma, ¿verdad? Y pues bueno, es más, estaba recordando pues un caso que pues en lo personal me conmovió mucho. Se da la situación de que un señor
era vigilante y pues él tenía una familia, 2 hijos y su esposa. Y anteriormente le había comentado a un amigo que si su esposa llegaba a ser infiel, pues la iba a matar. Entonces, al día siguiente, la señora recibió un mensaje en Messenger. Entonces, el señor, al ver esto, le preguntó a los hijos si sabían que tenía una relación ella. Entonces, y estos le contestaron que no sabían nada. Vino el señor, sacó su arma, le disparó a la señora y mató a los 2 niños. Entonces, como vemos, había medidas de protección, pues tenía un caso de violencia intrafamiliar, pero sin embargo la señora había decidido pues continuar con lo mismo, ¿verdad? Para no desintegrar la familia. Entonces, pues se dio esta situación. Entonces, como vemos, pues son casos reales que están sucediendo y esperamos pues que se implementen políticas por parte del Estado para hacer conciencia sobre esta situación. Esa es mi participación. Muchas gracias, Zaira. Jess, y también muy importante, ¿verdad? Los datos que nos ha dado y que son impresionantes porque estamos hablando de 3.619 casos de violencia intrafamiliar. Así es, ¿verdad, Zaira? Sí, de Sí, delitos de violencia contra la mujer. de Ahí va delitos, incluido la va violencia incluido la intrafamiliar. violencia. Ah, Sí, ok, sí, va, correcto. perfecto. Entonces, en general de violencia hacia la mujer, ustedes deben de analizar más allá de la estadística. ¿Verdad? Y estamos hablando de 3.619 mujeres que han sufrido violencia. Y a la par de esas mujeres que han sufrido violencia, puede ser que en ese dato no lo tenemos, pero por especular y en base a nuestra experiencia, sabemos que en un 95% también están como víctimas sus hijos e hijas. Por lo tanto, ese número crece en relación también a esas víctimas directas que son los hijos y las hijas. Y son 3.619 mujeres que no han salido posiblemente también de la violencia. ¿Cuántos de esos? Bueno, nos mencionaba Zaira, que han habido 65 feminicidios entre 2019 a 2022, 65 mujeres que han muerto y que han dejado, ¿verdad? O sea, que a causa de estos feminicidios, sus hijos e hijas también se ven totalmente afectados, ¿verdad? Y que pasan a ser precisamente víctimas bueno, ya son víctimas de la violencia de género, pero además, ¿verdad? Pasan a ser afectados por esta violencia de género en su máxima magnitud, que es precisamente, ¿verdad? La muerte de su madre. Y cómo esto impacta, ¿verdad? En las vidas de esos niños y niñas. Y ese punto también en donde se menciona, debemos de analizar muy bien ese punto en donde si hay, bueno, acá son dos aspectos, ¿verdad? Los que yo estoy retomando del ejemplo o más bien del caso que comenta Zaira. Y es en relación uno, a lo que le manifestó, ¿verdad? Ese feminicida a lo que manifestó. Si ella anda con otra persona, yo la mato. Eso es precisamente parte de esa visión patriarcal. Y si nos vamos a retomar lo que vimos en relación al patriarcado, ustedes pueden tener ahora mayor claridad de la que teníamos al inicio del diplomado, que precisamente el patriarcado, la sociedad patriarcal en la que estamos viviendo, no solo reproduce, ¿verdad? Los estereotipos, lo fomentan y lo justifican, sino que además fomenta y justifica y legitima la violencia hacia la mujer y en este caso lo que es el feminicidio. Y por otra parte, cómo
cómo se considera, ¿verdad? Esta situación en donde ellos cometen el feminicidio en contra de su pareja, pero además matan a los hijos e hijas y posteriormente se terminan suicidando ellos. Eso también es parte de este análisis que debemos de ir haciendo en relación a la violencia de género, porque las consecuencias van más allá de la muerte de una mujer. Las consecuencias van alrededor de sus hijos e hijas. Si quedan vivos, en relación a ese proyecto de vida de ese hijo o hija, en donde estamos hablando que su madre ha sido asesinada, ¿verdad? Por su padre. ¿Cómo entonces, cómo entonces la visión de esos hijos e hijas queda en relación a su proyecto de vida? ¿Cómo se enfrentan ellos a ese trauma también psicológico en donde deben de cargar con esa situación, ¿verdad? En la que su madre ha muerto a manos de su padre? Y por el otro lado, si el que estos fallezcan, ¿verdad? O el que estos se les asesine, también implica pues truncar de tajo ese proyecto de vida de los hijos e hijas independientemente de la edad en la que se encuentren y cómo eso incluso es parte de la violencia. Hay muchos casos en donde el asesinato hacia los hijos e hijas se da previo a el feminicidio de la pareja, porque eso es parte también de ese ejercicio de la violencia. Jessica, ¿tiene la palabra, por favor? Sí, yo iba a agregar algo que tiene relación con lo que usted acaba de decir. Dice, las estadísticas ya me llaman la atención en cuanto al rango de edad, ¿verdad? Porque de los 18 a 30, 31 a 40 o hasta los 50 es donde se registran los mayores casos de violencia. Pero esto es así porque es la edad en la que la mujer independiente es mucho más independiente de poder denunciar. Porque no es cierto de que una niña, por ejemplo, no es violentada. Lo que pasa es que un niño o una niña, perdón, no puede denunciar por sí misma, pues porque está pequeña, por la edad que tiene. Entonces, en ese sentido, por eso las estadísticas siempre van a ser menores, ¿verdad? En cuanto al rango de edad, comparado con el que ya cuando ya se tiene una edad, una adultez, un adulto joven, por ejemplo, ya es como uno sí puede denunciar, si tiene un mayor razonamiento de que se puede, que generalmente lo que se denuncia es el maltrato físico, cuando realmente la violencia posiblemente ha sido ejercida en muchos otros aspectos, pero es como en lo que culmina y es cuando se da la denuncia, ¿verdad? En muchos casos es violencia física, la mayoría, pero nada más eso era como digamos, el aspecto que yo pienso, que por eso es que las estadísticas de 17 años para abajo son menores a las de 18 años en adelante, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso trae también, pues, bueno, va en relación a las posibilidades de denuncia de las mujeres a tomar conciencia de esa denuncia y que deben de salir del círculo de la violencia. Precisamente este ejercicio que estamos haciendo y que ustedes han realizado al momento de hacer esta pequeña investigación, leer, ubicar las estadísticas, los casos, es precisamente este ejercicio de interpretación. ¿Cómo vamos a analizar también
por ejemplo, ahorita, como nos ha dicho Jessica, el rango de edades llama la atención porque efectivamente mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, evidentemente no están en entre estos números porque las denuncias no se hacen por parte de ellas, porque no tienen el acceso a la justicia como debería de ser, no tienen las posibilidades de realizar las denuncias, no porque no sean violentadas. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso también yo les hacía mención que buscáramos, por ejemplo, cómo se había dado la violencia en los tiempos de cuarentena, porque se manejó mucho que no había violencia en esos tiempos, o que el número de violencia incluso se había reducido, cuando conocedores de las situaciones sabemos que no es que se haya reducido la violencia, se redujo las posibilidades de las mujeres de hacer la denuncia por las condiciones sanitarias que se dieron, pero no se redujo la violencia, al contrario, la dinámica de violencia se incrementó en ese periodo. Elena, ¿tiene la palabra? Buenas noches. Sí, yo quería también colaborar un poco con la información y dentro de lo que yo estaba leyendo, pide que el mayor número de denuncias, ahorita no lo encuentro, no sé dónde lo leí, no lo tengo en la mano, pero vi que habían sido en San Salvador, de que existía un mayor número de denuncias que se ponían en San Salvador. Y yo creo que esto está relacionado no al hecho de que en los otros departamentos no exista violencia, sino de que en San Salvador hasta cierto punto se tiene un poco más de accesibilidad a todas las instituciones y aparte existe mayor difusión respecto a qué constituye violencia y las formas como para que las mujeres puedan defenderse de la misma en algunos casos. Y lo otro que estaba viendo es que era también en relación a las edades que tenían las víctimas, ¿verdad? El porcentaje de las edades, y decía que iba de los, si no me equivoco, 21 a los 30 años, de los 18 a los 30 años y de los 31 a los 40. Y yo creo que aquí también puede estar relacionado a eso mismo de digamos que el acceso a la información que se tiene. Ahora es muy normal que la mayoría de víctimas o usuarios que se atienden sean mujeres muy jóvenes. Y es muy extraño cuando son personas de la tercera edad, por ejemplo, son casos muy contados, o personas que ya son adultas, digamos, bueno, de digamos 50 años para arriba. Y yo creo que eso está relacionado a la misma normalización que se tiene de la violencia. Al menos nosotros atendemos mucho a mujeres jóvenes. Es muy común atender mujeres jóvenes más que a mujeres que se encuentran en una edad más adulta. Eso. Y también lo otro era respecto a lo de la pandemia. Según lo que yo había estado leyendo, dice de que sí hubo una disminución de las denuncias que se recibían durante los meses de abril a marzo en el 2019, pero de que en la misma página decía de que eso también se debía a como que la imposibilidad que tenían muchas mujeres para poder movilizarse en ese momento, por todas las restricciones que habían en el 2020 en relación a la pandemia. Entonces yo siento que sí, no significa, de hecho yo también considero de que ha de haber sido todo lo contrario, el convivir todo el tiempo con estas personas de que lamentablemente tienen conductas violentas, lógicamente ha de haber aumentado como que las estadísticas, pero no se puede realmente establecer porque no existen denuncias de ese momento. Exacto. Muchas gracias. Elena, Patricia, ¿tiene la palabra? Buenas noches, Buenas maestra. noches. Buenas noches a todos y a todas.
pues yo estuve buscando en las estadísticas y sí, ¿verdad? Me salió los mismos datos que dieron las compañeras, que bueno, en los primeros días, hasta los primeros días de abril de este año, por ejemplo, ya habían ocurrido más de 25 muertes de violencia, ¿verdad? Hacia la mujer. Entonces, que eran mujeres víctimas de la violencia de género. Y pues en esa misma fecha de enero a abril de 2022 habían ocurrido 35. Digamos que eran como 10 casos menos este año, ¿verdad? Pero igual hay como una alarma por la cifra tan grande y que decía ahí que lo que significaba es como que no estaban, no se estaba garantizando realmente los derechos de las mujeres, porque como a veces conocemos, ¿verdad? Que la mujer puede ir a denunciar y todo, pero después vuelve con la pareja porque la ruega, porque la convence, entonces, y el círculo de violencia crece más, ¿verdad? Entonces, entonces ya deja como el sistema ya no la puede cubrir en ese momento, por decirlo así, ¿verdad? O digamos, las personas ponen la denuncia, tienen las medidas y los hombres hacen como que no existen las medidas y no importa, siguen buscándolas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como que las víctimas de violencia se sienten o quedan un poquito desprotegidas. Bueno, no un poquito, sino que quedan bastante desprotegidas porque a pesar que anden ahí la carta, ¿verdad? Que se da, pero no, eso no significa que el hombre no se va a acercar. Entonces siempre buscan como la vulnerabilidad de la mujer, ¿verdad? O esa empatía que siempre los va a perdonar o cosas así, ¿verdad? Cuando ya pasan los problemas graves. También encontré un caso, bueno, un montón de casos, pero digamos este caso me llamó la atención porque dice que ese señor era un guardia de seguridad y asesinó a su esposa. Este fue el 27 de mayo de este año. A su esposa Julia Mercedes, ella vendía pupusas y como que le revisó él el celular, eh, la mató a ella y mató a sus 2 hijos, uno de 4 añitos, uno de 7, y también agredió a una adolescente y ella como que fue la que logró escapar y poner la denuncia, ¿verdad? Entonces el hombre se quitó la vida, posteriormente asesinó a su esposa y a sus 2 hijos, entonces es como tan grave el hecho de que una discusión, ¿verdad?, pueda llevar a un hombre a sentirse tan dueño de la vida de una mujer y de sus hijos, o sea, quitarle la vida a la persona, a su esposa y quitarle la vida a sus hijos también, ¿verdad? Entonces es como que hay tanta falta de conciencia, ¿verdad? Y el mismo sistema, pues, machista, el sistema del patriarcado, pues, lleva a tener tantas creencias en los hombres sobre como que son poderosos y como esa subordinación que tiene que tener la mujer, ¿verdad? Hacia ellos. Eso es mi aporte, maestra. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y interesante, ¿verdad? Que este punto en donde, bueno, retomando ahorita un poco lo que acaban de decir ambas compañeras, Elena y Patricia, que realmente también el análisis, ¿verdad? Que debemos de hacer, las denuncias sí han sido en su mayor parte mujeres adultas, pero de estas mujeres adultas también veamos el rango de edades y resulta que son más mujeres jóvenes que las mujeres mayores que denuncian. ¿Por qué se nos da esto? Esto también tenemos que analizarlo y nos vamos al análisis precisamente de cómo tenemos formada nuestra identidad femenina y masculina, cómo visualizamos lo que es la violencia, lo que es esa subordinación que naturalizamos y esa superioridad que justificamos y legitimamos respecto de los hombres. Por lo tanto, es una de las situaciones que ocurren atrás de las denuncias que hay más realizadas por mujeres jóvenes que por mujeres adultas, porque de alguna manera sí permea esta educación en relación a los derechos de las mujeres y hay más mujeres que no necesariamente es que se hayan puesto los lentes del género, pero visualizan o van visualizando de una forma distinta, ¿verdad? O empiezan a visualizar de una forma distinta la situación de violencia, porque aun y cuando se mantengan los estereotipos
estereotipos y se mantenga esa visión patriarcal, pero también, ¿verdad? Hay ese despertar en donde se analiza de una mejor manera que no debe, que la mujer no tiene por qué estar siendo violentada, que esa persona como mujer considere que no debe de ser violentada y que ella también tiene derechos. En cuanto a las mujeres mucho más mayores, precisamente ahí es donde está la otra parte del fenómeno. Legitimamos y visualizamos o justificamos el ejercicio de la violencia y de la superioridad de una manera distinta, más naturalizada, más normalizada, y justificamos ese ejercicio de la violencia. Sí, hay dentro de los casos que tenemos, escuchamos muchas veces a las mujeres que llegan a denunciar y nos dicen que solo quieren que los llamen para regañarlos o que los llamen para que les llamemos la atención, valga la redundancia, o que si quieren que ellos se den cuenta que no está bien que ese ejercicio de violencia, pero tampoco ellas se asumen como tales, como víctimas, porque no consideran que en realidad lo que ellos están haciendo esté fuera, ¿verdad?, de de lo que está, de lo que a ellos los legitima como hombres. Sí saben que está mal, porque es como cuando, pues es como que digan, bueno, todo tipo de violencia es incorrecta. La violencia en general no está bien. Y podemos condenar el ejercicio de la violencia social, ¿verdad? El ejercicio de la violencia en las guerras, todo lo que se pueda dar, pero ¿verdad? Cuando se trata de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, siempre tenemos esa justificante en base a esta estructura patriarcal y a cómo nos hemos formado dentro de nuestra identidad a través de los estereotipos, cómo vamos justificando la práctica de la violencia hacia las mujeres. Y eso obviamente pues está mucho más arraigado en las mujeres mayores. Entonces es bien interesante ese detalle que han observado y me gusta realmente que lo estemos trabajando porque ese era el objetivo, que ustedes visualizaran, ¿verdad? Parte de cómo se dan las estadísticas dentro de nuestro país y además lo que les mencionaba, ¿verdad? Que ahorita que ustedes van haciendo una interpretación que va más allá de copiar y poner cuáles son las estadísticas y si hay tantas del rango de edades es este, el número de muertes es este, hay menos porcentaje en relación al año 2022 respecto de este año, sino que vayamos haciendo también todo ese otro análisis. Y por acá en el chat, Carlos nos hace referencia que no obstante las estadísticas de violencia, es necesario continuar con la difusión de los derechos que tienen las mujeres cuando son víctimas de violencia. Él menciona que tuvo un caso de una mujer que para la institución que elabora, ella recibe víctimas de violencia y ella es víctima de violencia, que él la cuestionó y le hizo ver la necesidad de poner un alto a esa violencia. Otro dato que es necesario advertir es que el 58% de las denuncias de violencia intrafamiliar, cuando es entre la pareja, la mujer quiere retirar las denuncias interpuestas. Acá en ese dato son varias las circunstancias y una de ellas es que la familia del agresor intimida o amenaza a la mujer. Exactamente, pues estos son otros puntos que también debemos de analizar. Primero, en relación a esta situación en donde una mujer que está siendo violentada, pues ella atiende a víctimas de violencia. Y como se los he venido diciendo, no estamos exentas de que manejamos también los estereotipos, hemos vivido dentro del mismo sistema patriarcal y nos hemos, las mujeres, educado y socializado de la misma forma en la que lo han hecho los hombres. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad? También o sea, tenemos esa visión
¿verdad? No es una visión igual porque precisamente, ¿verdad? Hay una relación desigual entre mujeres y hombres, pero tenemos esa misma visión en donde el sistema patriarcal ha permeado y, y ha determinado o sea, y ha determinado cómo vivimos el ejercicio de la violencia. Eso por un lado, pero también por el otro lado, es el hecho que no solo pues esta violencia la hemos aprendido, la aceptamos y hasta la legitimamos muchas veces por todo este ámbito, ¿verdad? Cultural, histórico que hemos tenido dentro del patriarcado, sino que a la vez el asumir cómo se va a salir de ese ciclo de violencia no es fácil. Por lo tanto, acá yo solo la observación nada más que hago, tal vez ahí sería cuestión de redacción porque Carlos lo ha redactado, no nos lo ha podido compartir verbalmente, pero el único punto es que siempre tengamos muchísimo cuidado en cuestionar a las víctimas de violencia, independientemente que esas víctimas estén como usuarias del sistema o estén, ¿verdad? Como en este caso, atendiendo a víctimas de violencia. Porque precisamente lo que sucede es algo así como cuando decimos, damos tantos consejos y nosotros no los aplicamos. A mí, por ejemplo, me molestan mucho porque yo a todo mundo y a todas mis compañeras, a todas a todos, cuando estamos pues en el equipo de trabajo, siempre alguien medio se enferma o me empiezan a explicar alguna situación de enfermedad, pues yo siempre les ando puyando y les ando diciendo, bueno, miren ustedes que tienen que cuidarse, tienen hijos e hijas, esa es su prioridad. Aquí y en cualquier trabajo somos imprescindibles, o sea, hoy estamos y si mañana no estamos, pues ya hay otra persona que hace el trabajo que hacemos nosotros. Aquí y en cualquier trabajo, así pasa. Entonces, tenemos que cuidarnos por nosotros mismos y por los demás y yo me echo un gran discurso, pero cuando se trata de mi salud, ¿verdad? Yo soy sumamente descuidada. Entonces me molestan porque me dicen usted en unos días durante este año que estuve bastante enferma, me decían eso, ¿verdad? Es que usted nos dice que nos cuidamos, pero usted sola usted misma no se cuida, no aplica sus consejos. Y lo que sucede es que también, ¿verdad? Esa misma es parte de esta misma interiorización, ¿verdad? De nuestra identidad que no dimensionamos en la situación que estamos atravesando. Y eso pasa con las víctimas de violencia. Ellas tampoco dimensionan la violencia en la que están. También les cuesta ese cambio y quebrantar todos esos roles en donde ellas están subordinadas, en donde ellas tienen que cambiar esa idea, que no son inferiores, que no hay ninguna superioridad legitimada en ningún momento, que debe de existir una transformación en ellas mismas, pero todo eso, ¿verdad? También es importante que lo analicemos porque el enfrentarse a asumirse como una víctima de violencia tampoco es fácil. Acordémonos de las víctimas de trata y ellas mismas no se asumen como víctimas. Ese es uno de los grandes retos que se tienen siempre con las víctimas de trata, que ellas no se asumen como víctimas. Y eso no quiere, claro, no quiere decir que la violencia no exista, pero es un trabajo, ¿verdad? Que se debe de realizar más allá de
de decirle, bueno, mire, usted da consejos y aporta y da y saca, ¿verdad? A estas víctimas de violencia de esa situación, pero ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando con usted? Entonces es como lograr entrar también en esa parte donde debemos de ver que no es fácil y precisamente por esa misma razón tampoco es fácil, o sea, no es fácil salir de la violencia y por esa misma razón que estamos en un ciclo de violencia, eh, también el dato que nos daba Carlos, que el 58% de las denuncias, cuando es una relación de pareja, las mujeres quieren retirar la denuncia, precisamente es porque ellas no asumen la violencia y no se asumen en sí como víctimas y porque están dentro de un ciclo de violencia del cual realmente no han salido. Ustedes todo esto de alguna manera lo vemos teórico y vemos en la práctica a través de lo que ustedes investigan, de lo que están ustedes estudiando, de cómo lo interpretan, de los ejemplos, pero cuando realmente, pero estar en esa situación no es lo mismo, ¿verdad? Y las víctimas realmente están en un ciclo de violencia que no lo comprenden. No es lo mismo verlo desde fuera y con el conocimiento y la educación técnica que podamos tener a que ellas se encuentren en ese ciclo de violencia y no puedan salir. Como les digo, inclusive podemos, ¿verdad? Ser mujeres profesionales, ser mujeres que tenemos una maestría, doctorado y tenemos un montón de estudios académicos, hasta capazas, mujeres que escriben libros, etcétera, pero, eh, pero se está atravesando un ciclo de violencia, están atravesando situaciones de violencia. Y eso es precisamente por esa misma dinámica del ciclo de violencia y por esa misma identidad, ¿verdad? Que el patriarcado nos ha establecido. Pues la violencia es aprendida, como lo hemos estado viendo. Entonces ese cambio, quebrar con esos roles que históricamente, con esta cultura que históricamente la hemos tenido, no es fácil ni siquiera, ¿verdad? Para las mujeres que han o que se han empezado a poner los lentes del género, que nos hemos empezado a poner los lentes del género y que realmente o sea, analizamos incluso esta situación. Yo les cuento, ¿verdad? Con toda la confianza, una situación, ¿verdad? Que en este caso no fue intrafamiliar, pero en un trabajo, ¿verdad? Que en algún tiempo, pues hace tiempo, yo estuve, ya estudiaba, ya analizaba, ya veía yo todo esto, pero en ese trabajo en el que estuve, había una persona que precisamente, pues, de una manera tan sutil, ¿verdad? Ejercía un compañero de trabajo que de una manera tan sutil ejercía esa violencia. Y yo realmente no la asumí como tal. Saben que yo asumí que había estado en una situación de violencia hasta el momento que yo me pude ir, ¿verdad? De ese trabajo y que en un espacio académico, en un momento, nos encontramos y era yo quien estaba dando la ponencia, una de las ponencias, estaba yo participando y créanme que para mí fue bien impactante porque precisamente estaba hablando sobre las relaciones desiguales de poder. Y cuando vi a esa persona, yo realmente me corté. O sea, pues a veces aprendemos cuando a veces estamos tanto en audiencias y todo, creo que de repente ahí sí se nos da ese aprendizaje donde aunque hayan cosas que nos cortemos, tenemos que seguir, ¿verdad? Y
Y yo, o sea, cuando le digo me corté, o sea, fue como adentro de mí, o sea, algo hubo. Yo seguí hablando y explicando, etcétera, como que todo lo normal, pero al final, o sea, dentro de mí, yo le comenté a una compañera que inmediatamente me fui donde ella y yo le dije, yo no sé, y mejor no se notó nada, si seguiste como, o sea, viste todo como normalmente das toda una charla. Y, pero realmente yo les diré, estaba hasta temblando, ¿verdad? Porque me impactó solo verle. Yo precisamente le decía a esta compañera en ese momento, le decía, yo jamás creí realmente, ¿verdad? Que todo lo que pasé en ese ámbito de trabajo era violencia y qué contradictorio, le decía yo. Y yo me sentía, o sea, no sé si me sentía más contrariada porque, pues, por esa situación o por el hecho de pensar que yo estaba dando una charla sobre pues nuestros derechos de las mujeres y resultaba que me estaba dando cuenta que en ese momento que yo había pasado una situación de violencia que cuando pasó yo no la asumí como tal porque era tan sutil. Entonces, créanme que para mí eso siempre, bueno, en ese momento fue y creo que siempre será como una contrariedad que uno dice, bueno, ¿y cómo es posible? Pero, pero precisamente cuando estudiamos y analizamos todo esto, nos vamos dando cuenta, sí es posible, ¿verdad? Sí es posible, ¿verdad? Porque hemos legitimado tanto y aceptado tanto la violencia que incluso cuando nosotras mismas la sufrimos, por más que tengamos los lentes del género, puede ser, ¿verdad? Que nos encontremos en esta situación. Lean ustedes en algún momento la historia de Simone de Beauvoir, que pues han escuchado, ¿verdad? Un poco cuando hicimos todo el ejercicio inicial de buscar qué mujeres han trascendido en la historia. Y pues ella nos dio el libro del segundo género, nos despertó, ¿verdad? Toda esta interpretación y aplicación de lo que era comprender el género, la discriminación, la violencia hacia la mujer, pero ella no estuvo exenta también de situaciones de violencia. Y, eh, y, y entonces yo aprendí en algún momento a no manejarlo como esa contrariedad, porque no es mi culpa, porque al manejarlo como una contrariedad, estoy asumiendo como que es mi culpa, pero en realidad no es así. O sea, ha sido una problemática histórica que nos ha tocado, ¿verdad? Mucho tiempo comprenderlo, analizarlo, interpretarlo, ¿verdad? Y no estamos exentas de vivirlo, de volverlo a vivir, de seguir en una situación o de enfrentarnos a una situación. Muchas veces, en ocasiones me ha tocado andar caminando en algún espacio y pues yo realmente más con las situaciones sociales que vivimos, eh, eh, yo siempre en algún momento pues he sido que soy muy, muy respondona, no me quedo callada y de repente si alguien está acosando, ¿verdad? En la calle, pues yo hablo, yo digo, yo protesto, ¿verdad? Pero en algún momento, con toda la situación social, quieras o no, de repente yo digo, bueno, voy caminando por la calle y mejor me cruzo al otro lado. No lo hacía cuando estaba bien en Cipota, ya hace un montón de años, ¿verdad? Lo hacía porque obviamente, pues, eso es lo que nos pasa a las mujeres. Vamos caminando por la calle, vemos un hombre, un grupo de hombres, están a un lado exactamente en la acera donde vamos nosotras, pues lo que hacemos es que nos cruzamos hacia la otra acera para no pasar a la par de ellos. Y si no tenemos otra opción,
vamos caminando lo más rápido que podamos, agachando la cabeza y pidiendo que no nos vean, como que que nos hiciéramos invisibles en ese momento. ¿Por qué? Porque no queremos que nos empiecen a acosar. Lo que en algún momento la gente ha llamado piropear, que te digan, di qué cosas bonitas, etcétera, todo eso, que en realidad no es así, es acoso. Entonces, nosotras hasta nos queremos hacer invisibles para que no nos vean. Y claro, ¿verdad? Si una habla y si una dice algo, entonces el reproche, ¿verdad? Es mayor, ¿verdad? Porque nos estamos sublevando a ese rol y a ese estereotipo que la mujer tiene que quedarse callada ante eso. Y precisamente, pues, a mí más de alguna vez me pasó eso, ¿verdad? Esa situación en donde le dicen muchas más cosas ya violentas a una, porque una no se queda callada y les dice, eso es acoso y lo voy a denunciar. ¿Verdad? Entonces, pero ahora incluso en estas situaciones sociales que vivimos, de repente una dice, bueno, voy caminando, ¿verdad? Y otra vez como que soy en aquella época que quería que me hiciera invisible, ¿verdad? Porque cuántos casos han habido ahora donde lo que se hace es que solo se saca, o sea, ya no son verbalmente, sino que de una sola vez se saca la pistola. Vamos a veces con los hijos o las hijas, ¿verdad? Y entonces ya vamos pensando, ya no tengo allá 18 años cuando creía que la vida era diferente, yo ya tengo responsabilidades. Entonces empieza, o sea, hay muchos factores que empiezan a generarnos también, ¿verdad? Situaciones en donde vemos que no es fácil cambiar esta construcción cultural patriarcal que tenemos. Y que por eso no es fácil también cuestionar, ¿verdad? El hecho que las mujeres continúen en una situación de violencia. Precisamente por eso son, de hecho, algunas de las lecturas con las que trabajamos la película que ustedes estuvieron leyendo, precisamente pues hablaban de todo esto. Por ahí también Gloria nos hace referencia que según el informe nacional 2019, los hechos de violencia contra las mujeres reportan un aumento del 5.52%, pasando de 20.732 casos reportados en el 2018 a 21.809 hechos en 2019. En cuanto a violencia sexual, las estadísticas muestran un aumento del 4% al comparar el año 2018, en que se reportaron 6.142 casos con los 6.421 contabilizados en 2019. Y respecto del informe semestral entre enero a junio de 2020, el documento es la tercera edición de informes semestrales y comprende una actualización de un sistema de indicadores enfatizando la violencia feminicida, seguido de la sexual, física y patrimonial, entre otros. Alrededor de 17 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, las otras por padre, padrastro y hermanos en el 2021. Por ahí me estaban levantando la mano, pero no alcancé a ver si era Patricia o Elena. No sé, Patricia o Elena, una de ustedes era que había levantado la mano. No, yo no fui licenciada. No, maestra. Tampoco. Qué barbaridad. Bueno, ¿quién levantó la mano? Bueno, sí la había levantado yo, maestra. Bueno, Sí. tiene Y la era palabra. sí, era con referencia a lo que se habló anteriormente, que comentaba que a pesar que, digamos, sabemos mujeres que somos profesionales, pero a veces eso no nos exime, ¿verdad? De vivir violencia. Entonces, en el caso que sea una persona profesional o incluso de la carrera que nosotras ejercemos,
Y cuando, digamos, se denuncia, a veces se da el caso que le preguntan, ¿verdad? A la persona, pero usted siendo abogada, ¿verdad? O siendo eso, entonces es difícil incluso ya reconocer eso y poderlo ir a denunciar. Entonces ese tipo de preguntas a veces son como, yo pienso que son como revictimizantes, ¿verdad? Porque se siente la persona acusada también de cómo permitió esto, pero solo una víctima de violencia pues sabe lo que vive, sabe todo lo que ha estado aguantando, soportando, y quieras o no, ¿verdad? Ese poder, ese control que el hombre ejerce sobre la mujer, entonces le va haciendo como al final casi que normalizando todo ese montón de conductas, ¿verdad? Entonces es como al final la víctima se termina dando cuenta, pero ha soportado un montón de cosas, y ahí es donde pues es que se le puede ayudar a esa persona, ¿verdad? Que ya está ella consciente de que ha vivido un problema de violencia. Ese era mi aporte, maestra. Gracias. Realmente es así como lo menciona también Patricia. Muchas veces es revictimizante, ¿verdad? El decirle a las mujeres, mire, pero usted tiene ya una profesión, o incluso la profesión que tiene, pero usted es independiente económicamente, tiene su trabajo. Entonces, ¿por qué permite seguir en esta situación de violencia? ¿Por qué no se ha ido? O cuando, ya le doy la palabra a Carlos, o cuando se menciona también, ¿verdad? Esa situación que sí sucede mucho, ¿verdad? En donde las mujeres llegan después a querer retirar las denuncias, y en muchas ocasiones en las instituciones, y aquí hablamos de todas las instituciones que atienden, sea policía, sea fiscalía, sea procuraduría, sea órgano judicial, ¿verdad? Esa es una constante, ¿verdad? Que a las mujeres se les cuestiona por qué quieren retirar la denuncia, ¿verdad? Y muchas veces incluso se les condiciona y se les dice, ustedes si retiran la denuncia, sepa que después ya no puede regresar. Eso primero no es cierto, y segundo es precisamente una forma de intimidarlas, es violencia institucional. Entonces, ellas se sienten intimidadas y en realidad, ¿verdad? No encuentran una respuesta, ¿verdad? Porque ellas no comprenden, ¿verdad? Que están en un ciclo de violencia, y que además está precisamente de lo que estábamos hablando y que ustedes vieron en la película, incluso, ¿verdad? Ese continuum de violencia. ¿Verdad? Ese continuum de violencia es ese incremento de la violencia que muchas veces que se relaciona totalmente con el ciclo, ¿verdad? De la violencia, en cuanto a que en un inicio, ¿verdad? Puede empezar de una manera sutil, ¿verdad? Luego, ¿verdad? A medida que van sucediendo diferentes situaciones que en ningún momento justifican ese ejercicio de la violencia, pero, ¿verdad? Pero empiezan a incrementarse los hechos de violencia, empieza a incrementarse la gravedad también de ese ejercicio de la violencia. Se comienza a incrementar el ejercicio del poder a través de diferentes formas de violencia, y lo vemos más en la violencia intrafamiliar, porque ahí es donde más se evidencia esta situación, que puede llegar precisamente a tener su máximo, ¿verdad? Tiene su punto máximo en el feminicidio, pero ese control y esa dominación que se va ejerciendo, y que, como lo hemos visto, pues está naturalizada por el mismo patriarcado, empieza a subir, empieza a ir siendo, o a ir incrementándose de una mayor manera. Y lo vemos más dentro de la violencia intrafamiliar, como les digo, porque es ahí donde identificamos mejor ese ciclo de violencia, en el que se desencadena
¿verdad? Esas diferentes etapas y en las que se va incrementando el ejercicio del poder a través de la violencia. Y cuando precisamente en algún momento las mujeres incluso quieren romper ese ciclo de la violencia, intentan hacerlo con la denuncia o yéndose de casa, hablando con alguna persona, acudiendo a alguna institución, de cualquier manera intentan romper ese ciclo de violencia, entonces se genera también, ¿verdad? Un mayor incremento. Les mencionaba en la otra ocasión que eso es parte precisamente de los riesgos del ejercicio de la violencia, porque implica que para hacer funcionar ese control hacia la mujer, para que ella vuelva a estar subordinada, ¿verdad? Esa necesidad de continuar dominando, ¿verdad? Por parte del hombre, porque eso es lo que eso es lo que le ha enseñado el patriarcado, que él es hombre, o sea, esa es su identidad, ¿verdad? El dominar, el tener la autoridad, ¿verdad? Y por lo tanto, si una mujer rompe en algún momento con eso o intenta hacerlo, no funciona ese control y por lo tanto entonces debe de imponer con mayor violencia esa autoridad. Y lo veíamos pues en el caso en el caso de la película, cómo se fue desencadenando ese ejercicio de violencia en mayor medida. A partir de que ella empezó a tratar de ser más independiente, que ya no quería, que en algún momento pues ella le cuestionaba, allí, ¿verdad? Empezó también empezó a reflejarse y a ser más intenso ese continuum de violencia. Carlos, ¿tiene la palabra? Gracias, maestra. Buenas noches a todas y a todas, Buenas a todas. noches. Fíjese de que sí me llama la atención cómo yo pues abordé a esta persona, porque en ese momento ella no tenía la calidad de víctima, sino que simplemente ella estábamos platicando del formato que se estaba llevando para tomar las denuncias de violencia. Y entonces, cuando, cuando ella empezó a contarme de cómo se había hecho el formato, empecé a detectar que ella quería preguntarme algo más. Y fui yo el que se puede decir que fui que la cuestioné en ese sentido, porque por la misma experiencia, yo sentía que ella no me estaba dando perdón. Ella me estaba tratando de dar información de la que ella estaba sufriendo. Entonces yo lo que utilicé, les comento esto, es didáctico no obstante, es de la vida real, pues, de la vida real. Solamente le comenté a ella y le dije que si se acordaba de los colegas de ella que son de la corporación policial. Y le dije yo que en qué terminaron, pues, porque hubo un par de casos que han terminado ambos, o sea, la pareja han terminado disparándose. Entonces fue cuando le dije yo, recuerde, le dije yo, en lo que puede terminar un caso de violencia intrafamiliar, le digo yo, mayormente que ustedes ambos son de la misma corporación policial y que a ustedes les dan permiso, le digo yo, de llevarse el equipo con el que se prestan seguridad, las armas, y no vaya a ser que terminen algo así. Fue cuando yo le dije a ella, ¿qué pasó? ¿Y por qué no pone la denuncia? Le dije. O sea, no fue que ella en ese momento no tenía la calidad de víctima porque estábamos tratando otros casos, pero yo logré detectar que ella quería preguntarme por qué ella era víctima de violencia. Entonces, lo logré detectar por las preguntas que ella me hacía. Fue ahí donde pero usted sabe de que la experiencia de los juzgados, mayormente cuando uno es
empático con las personas de violencia intrafamiliar. En mi caso, la sensibilidad de haber trabajado en los juzgados de familia, pues me ha dado mucha experiencia y fue cuando yo ahí sí como la abordé y le pregunté que por qué no denunciaba, le dije yo. Porque en ese momento pues no estábamos ni siquiera en un juzgado, sino que estábamos en la institución para donde ella labora. Fue cuando yo le dije de que sí, que hiciera la denuncia, porque ella, quien más que ella, sabía toda la experiencia de de todas las víctimas que que ella había atendido. Y fue cuando le dije, ¿usted sabe cuál es la manipulación de parte de su pareja o los medios que él utiliza pues, para estar en esa escala de superioridad de él con usted? Le digo, y si usted se da cuenta, en un momento dado pueden terminar en una estadística más. Miembros de la corporación policial se disparan y a la larga, le dije yo, quien va a sufrir van a ser sus hijos, le dije. Fue por eso de que en un momento dado, fíjese de que creería yo que la manera fue una manera sutil de cómo la abordé. Ella tomó valor y puso la denuncia. Y como es que se llama, o sea, puso el proceso de violencia intrafamiliar. Entiendo el caso de las colegas cuando usted misma la acaba de mencionar, cuando hay violencia institucional. Nosotros quienes más que sabemos que estamos ahí en las instituciones, cuando a veces los compañeros, pues, porque ya faltan 5 o 10 minutos, a veces no es el caso ahí, usted sabe, no es el caso ahí en Turín, no es el caso. No me asuste porque dije yo, no, no es No, ahí no, posible. no, ahí no, ¿cómo es que se llama? Ahí el equipo es bien, también empático y recuérdese que yo anduve en todo el tiempo que anduve de juez interino, me percaté muchas veces y en otros casos, pues, que vi, en otros juzgados también, aún dentro de los mismos compañeros de trabajo, cuando yo trabajé en familia, algunos no querían tomar las violencias, las denuncias de violencia, cuando ya casi que iban a ser las 4 de la tarde. Y en muchos casos, pues, porque algunos compañeros ponían de pretexto que iban, bueno, cuando estaba acá en Santa Ana, ellos eran de San Salvador y decían, viajo para San Salvador, y entonces yo me quedaba siempre, decía, pasámelo y el siguiente es tuyo, hacíamos un cambio, pero nunca me ha gustado a mí el hecho de que llegue una víctima independientemente de la hora, el día que sea, y no darle la atención debida, porque siempre me pongo que detrás de esa mujer hay familia y también pues hay un sentimiento, ese sentimiento de impotencia cuando es víctima de violencia intrafamiliar, y ver a empleados y funcionarios judiciales que no son empáticos me hace a mí como sentir mal el hecho de no atender. Bueno, en Turín, ahí en el juzgado, nosotros hemos recibido casos de violencia intrafamiliar donde la policía nos los llevan de otros municipios porque saben ellos de que nosotros, independientemente de la hora, siempre las recibimos. Le aclaraba esto porque, digamos, realmente el haber platicado con esta persona víctima de violencia le dio valor a ella para denunciar a su compañero de vida. Solamente, magistrada. Muchas gracias. Y esa experiencia que nos cuenta Carlos también es importante porque precisamente es importante cómo abordamos a las víctimas. Por eso le mencionaba yo este punto, ¿verdad? Que por la redacción, cuando hablamos de cuestionar, debemos de tener mucho cuidado, pero también, ¿verdad? El lograr que la víctima comprenda que es importante, o sea, si estamos atendiendo a un usuario, que es importante no solo esa denuncia que está haciendo, sino continuar con el proceso.
Y eso es parte incluso de lo que llamamos la debida diligencia, porque tiene razón Carlos, y lo vivimos y ustedes lo saben también, porque a través de las diferentes experiencias que ustedes tienen, conocemos esas situaciones que se dan en todo el sistema de administración de justicia, que en algún momento les dije, no solo es el órgano judicial, la policía, la fiscalía, procuraduría, todos los que conformamos esta administración de justicia, se da esa situación que no somos, no solo no ser empáticos, no estamos sensibilizados en relación a la problemática de violencia intrafamiliar, de la violencia hacia la mujer que hay y lo que implica el no atender a una víctima de violencia. Y se da esa situación donde ya van a ser las 4, ya va a ser la 1, ya va a ser la hora de almuerzo, ya me tengo que ir, es tarde, etcétera, o nos va a llevar mucho tiempo las medidas, pero realmente pues hay que tener la debida diligencia para atender a la víctima y eso implica también explicarle cómo es todo el proceso, que lo que implica ese proceso, pero no para desanimarla, sino que para, pues, como parte de su derecho a la información, pero también para hacerle ver que hay un proceso que se sigue y que precisamente es para protegerla de nuevos hechos de violencia. Claro, ante lo que implica el fenómeno de la violencia hacia la mujer, eh, eh, aunque hayan medidas, sabemos que se dan los feminicidios, pero es precisamente porque atrás de esto está pues esta situación estructural, ¿verdad? Del patriarcado. Y por lo tanto, no se trata solamente de imponer una medida de protección. Se trata de incidir de alguna manera en ese sistema patriarcal para no continuar, ¿verdad? Asimilando y reproduciéndolo y por lo tanto pues reproduciendo y legitimando la violencia hacia la mujer. A las víctimas, ¿verdad? Estén de usuarias o si en algún momento sea una oportunidad similar a como la que plantea Carlos también, se les hace ver, ¿verdad? La situación de que tienen que asumirse como víctimas para poder denunciar. Entonces allí es importante lograr no solo empatizar, sino que estar sensibilizados, ¿verdad? Y no creer que por el nivel académico o porque sí lo tiene o porque no lo tiene, esta mujer va a salir más rápido o menos rápido de una situación de violencia. Esas, como ya lo estábamos hablando, pues son otro tipo de análisis que debemos de saber hacer también. ¿Hay algún otro comentario o alguna participación más? Por ahí me faltaron, hoy no las escuché a todas y Carlos ahí incluso enfermo de la garganta, pero ahí habló. Por ahí Milagro, Gloria. ¿Verdad? No las escuché. No sé si tienen algún comentario sobre lo que ustedes también investigaron. Bueno, no sé si estarán por ahí o tendrán algún problema con el micrófono, pero lo dejamos hasta acá y solo les voy a pedir que para sí, Gloria dice que bueno, sí, sí, no se preocupe, Gloria, pues ahí nos está indicando que está en una situación y lo sentimos, ahí lo sentimos mucho, ya, pero igual, ¿verdad? Usted nos participó en el chat haciéndonos su aporte bastante importante, así que no se preocupe.
Y para entonces, para el próximo martes, que tengamos la siguiente sesión, sí quisiera que ustedes se respondieran como estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué en relación ya específicamente a la ley contra la violencia intrafamiliar, por qué se da esta ley? ¿Por qué creemos que surge esta ley contra la violencia intrafamiliar? Y en el mismo sentido, pues, de quiénes son por qué protege a todos los miembros de la familia, quiénes son los sujetos o sujetas de protección de esta ley, que nos lo dice pues ahí en las disposiciones pertinentes, pero cómo también lo interpretamos y cómo se relaciona esta ley contra la violencia intrafamiliar a cómo se relaciona o cómo nos ayuda o no nos ayuda a garantizar el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Analicemos estos puntos para que el día de la jornada pues podamos conversarlos y que ustedes también puedan emitir sus opiniones al respecto. Y sí les voy a pedir que hagan bueno, acá hoy sí están todos y todos, entonces que hagamos una especie, ¿verdad? Como un cuadro sinóptico donde podamos podamos evidenciar las diferentes partes del proceso de violencia intrafamiliar, desde la denuncia hasta la etapa de la interposición de un recurso. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las etapas del proceso de violencia que nosotros identificamos? Y hagámoslo pues con cualquiera de las herramientas que ustedes se les facilite en la computadora. Hagamos ese cuadro y yo voy a habilitar un espacio en la pestaña de la semana para que ustedes lo puedan subir y también pues lo tengamos a la mano para comentarlo para comentar esas etapas del proceso en la siguiente semana. Me interesa porque si bien nos vamos a enfocar en las medidas de protección, pero necesitamos tener claridad de cuáles son los distintos pasos que se tienen, ¿verdad? Respecto del proceso de violencia intrafamiliar y también, ¿verdad? Que tengamos, en relación a las preguntas que les estoy haciendo ver, que tengamos esa visión sobre ese fundamento teórico que sustenta la ley contra la violencia intrafamiliar. De hecho, ese es parte del ensayo que les dejé para que ustedes trabajaran y yo entiendo pues que tienen algunas dificultades porque hasta ahorita pues solo 2 lo han podido subir, pero eso pues para quienes no lo han podido trabajar les va a servir para escribir sobre el tema. Así que lo dejamos hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el próximo martes. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.